Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva. Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva. Dale. Ok. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenidas, bienvenidos a quienes nos acompañan en esta tarde al programa El Mundo en Plural, espacio que hemos creado desde la iniciativa Democracia y Equidad con el apoyo de Counterpart Internacional. Este espacio está dedicado para hablar de géneros, diversidades y derechos humanos. Este evento lo estamos realizando gracias a la alianza también con la red Conexión Azul. La red busca impulsar el emprendimiento femenino mediante el desarrollo de habilidades creativas y prácticas que potencien a las emprendedoras, conecten con actores clave y faciliten la incorporación a la economía del país. Queremos contarles también que este evento está siendo transmitido vía Facebook, Twitter e Instagram, que lo pueden encontrar en las redes sociales como Fundación Esquel, y de igual manera también estamos en las redes sociales de Conexión Azul en Facebook. Antes de dar inicio, quiero mencionar que nos acompaña para esta conducción en redes sociales nuestra compañera Anabel Bilbao, quien estará dándonos a conocer las interacciones que se realizan en línea con las personas que nos acompañen en este evento. Así que conectamos ahorita con Anabel. Adelante, por favor, Anabelita. Anabelita, estás con el micrófono cerrado. Es verdad. Bueno, mi nombre es Anabel Bilbao. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio del Mundo en Plural, un espacio pensado desde Fundación Esquel para compartir muchas ideas, aprendizajes y varios elementos que nos ayudan a crecer cada día un poco más. Yo soy Anabel Bilbao y estaré acompañando en esta jornada. Gracias, Anabelita. Pues en inicio hagamos un llamado a las usuarias y usuarios conectados en la red para que empiecen desde el inicio a escribir sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones y nos compartan luego para que también Anabelita nos ayude con el tema de la interacción. El tema que trataremos en esta tarde lo hemos denominado Mujeres, Innovación y Alto Impacto. Está alineado con los objetivos que tiene también Conexión Azul, en el que en un momento como el que vivimos ahora nos parece relevante abordar en esta época de crisis. Para este tema contamos con la presencia de dos panelistas, Alicia Arias. Ella es abogada, mediadora certificada en Ecuador y Colombia, especialista en gestión de conflictos de la Universidad de Uppsala, Suecia. También es máster en desarrollo, innovación y emprendimiento de la Universidad de Salamanca, España. Es docente en varias universidades nacionales e internacionales y cuenta con una experiencia de más de 18 años en dirección de proyectos nacionales e internacionales
en áreas sobre democracia, reforma judicial, sociedad civil, resolución de conflictos. Ha trabajado tanto en el sector privado como en el gubernamental y en la sociedad civil, proporcionando asistencia técnica en el diseño y desarrollo de políticas públicas, estrategias, gestión de proyectos, creación y manejo de redes, entre otros más. También contamos con la presencia de Ana Mogro. Ella es Master Coach en grado experto y supervisión en TISOC, The International School of Coaching, Barcelona, España, certificada también como coach de emprendimiento de equipos corporativos, coach ejecutivo y coach personal. Realizó un diplomado en Business Coach en el Instituto Tecnológico de Monterrey y se ha formado como consultora en Creative Problem Solving, solución creativa de problemas, por Creativity Program Certification California. Se formó y certificó en innovación y design thinking en CertiProe y también tiene una maestría en desarrollo personal y liderazgo de coaching transformacional Life Learning Ecuador. Ha participado como coach contraparte del equipo internacional de Asoka, Chaos Pilot y Daisy Freedom para la creación de la metodología de innovación y emprendimiento de alto impacto para Ecuador, Ruta E. Así que agradecemos mucho la presencia de las dos panelistas de alto nivel que tenemos ahora. En esta hora que vamos a tener de este diálogo, de este foro, la metodología planteada, vamos a tener unos 3 momentos. Es una hora en el foro. Una primera parte la tendremos para un abordaje del tema por cada una de las panelistas, que tendrá una duración de 2 minutos por cada una. Luego entraremos al desarrollo de los temas, al planteamiento que tiene cada una sobre los temas escogidos. Alicia nos hablará sobre el tema de innovación y Ana nos hablará sobre alto impacto. En este planteamiento nos llevaremos alrededor de 5 minutos por cada una y finalmente daremos el cierre y conclusiones al finalizar los contenidos con una duración de 2 minutos a 3 minutos en cada una de las conclusiones. En todos ellos invitamos a las personas que se encuentran conectadas a participar y plantear sus inquietudes y preguntas. Iniciamos entonces ahora con Alicia. Muchísimas gracias, Ali. Quisiéramos, para que nos brindes en términos generales, una primera aproximación de lo que implica la innovación. Te damos la palabra, Ali. Tienes 2 minutos, por favor. Adelante. Gracias, Ceci, y gracias a Fundación Esquel por la invitación. Desde Conexión Azul, nosotros nos sentimos muy honradas de poder compartir este espacio con ustedes, especialmente porque nuestro espacio está hecho para mujeres que quieren generar cambios, tanto en sus propias vidas como en la sociedad, y por eso es que nuestros 2 lineamientos en los que se basa Conexión Azul es la innovación y el alto impacto. Desde esa perspectiva, lo que yo les planteo para el día de hoy es ver un poco los conceptos que tienen que ver con la innovación, pero además enfocarnos en las características esenciales de la innovación, en entender qué es un innovador, y más ahora en los tiempos que estamos viviendo, para luego analizar un poco qué proceso debo seguir cuando yo pienso innovar. Eso es básicamente cómo he planteado este esquema, y es un poco cómo desde Conexión Azul estamos viendo la innovación como una característica esencial para lograr un tipo de emprendimiento, para lograr proyectos con una mirada distinta que tengan un enfoque de calidad, y viendo la innovación también desde la forma personal hasta la forma a la que la llevamos después, que es un proyecto o un emprendimiento. Gracias, Ceci. Gracias, muchísimas gracias, Ali. En este momento vamos a entrar con Anita. De igual forma, Anita, en 2 minutos, por favor, el abordaje que haremos con el tema de alto impacto. Adelante con tu palabra. Muchas gracias, Ceci. Buenas tardes, amigos, amigas que nos escuchan. Bueno, el día de hoy lo que hemos preparado para ustedes es un poco saber y tener esta diferenciación de lo que es un proyecto de alto impacto, un emprendimiento de alto impacto. Nosotros lo hemos englobado como procesos de alto impacto porque eso es como lo concebimos desde las redes de Conexión Azul,
nosotros nos planteamos los procesos tanto de innovación y de alto impacto, no solamente dentro de los emprendimientos o de los negocios, sino también dentro de los procesos personales con las mujeres con las que tenemos la posibilidad de comunicarnos o de establecer relaciones, de relacionarnos. Luego de saber qué es alto impacto, conceptualizarlo, nosotros igualmente veremos cuáles son las características de un proceso de alto impacto y por qué. Y luego también veremos qué son las cosas mínimas y en dónde nomás se puede me parece que tenemos alguna dificultad de conexión. ¿Sí? ¿Hola? Anita. Ajá, dime, ¿no me escuchas? Ahí te escuchamos, se entrecortó un poquito, no sé si estuvimos ahí cortados un poquito en la parte final. Ya, y bueno, les decía, por si acaso, que vamos a ver las características y luego en qué partes del proceso o cuándo podemos aplicar o desarrollar o implementar alto impacto. Eso sería, muchas gracias. ¿Sí? ¿Escuchamos bien? Muchísimas gracias, Anita. Sí, se escucha muy bien, muchísimas gracias. En general, entonces vamos a ver lo que tiene que ver con conceptos de ambos términos, digamos, el tema de innovación y alto impacto. Vamos a mirar cómo es esta estructura desde lo que es innovación y también alto impacto. Vamos a hablar de procesos y también vamos a hablar de las características que implica cada uno de estos temas. En este momento vamos a dar paso a Anabelita nuevamente para que nos cuente cómo vamos con los participantes o las personas que nos están siguiendo en este momento en las redes. Adelante, Anabelita, tu micrófono está cerrado. Gracias. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ceci, Alicia y Ana, tenemos varios saludos de distintas partes del país. Nos saludan desde Santo Domingo, nos saludan desde Loja, tenemos saludos también desde Miami. Queremos invitar a todas las personas que se están conectando a este programa del mundo, El Mundo en Plural, a que nos dejen sus comentarios, preguntas, sugerencias. Las estaremos procesando en todo el programa. Ceci. Muchísimas gracias, Anabelita. Bueno, entonces vamos con el segundo tema, el segundo bloque de este diálogo con Ali y Ani. Con el desarrollo de estos temas, Ali, emprender en una época de crisis es difícil. De hecho, cuéntanos, por favor, en 5 minutos, que es lo que hemos planteado para este bloque, ¿cuál es la diferencia entre crear e innovar? Gracias, Ceci. Creo que hay que comenzar primero entendiendo qué estamos pensando por innovación para poderla trasladar a estos tiempos, ¿no es cierto? La innovación, primero, creo que tenemos que tener clara que no son solo las ideas. Cuando uno pone innovación en las redes y en el internet, lo primero que le salen son estos focos de ideas. Y en la realidad no es tan fácil y no es así. Las ideas son parte de la innovación, son el principio de la innovación, pero además lo importante para que una idea sea innovadora y para poder crear innovación es el camino que hacemos con esa idea, el proceso que sigue esa idea para convertirse en una idea innovadora, en un proyecto innovador o un emprendimiento innovador. Eso requiere un montón de trabajo de por medio. Esta idea tiene que ser generada, después validada. Además hay que ver su factibilidad y ver cómo se desarrolla y aplica. Entonces, implica también estrategias, implica tener una visión clara de a quién llegarán y cómo se llegará con esa idea y qué es lo que queremos lograr. Entonces, sí me parece que hay que comenzar por esto, porque a veces uno puede pensar que innovar es muy fácil, es simplemente crear, y no, la innovación va más allá de la creatividad. Creo que además es una buena hermana de la creatividad, se da la mano, pero realmente la innovación y la creatividad son distintas en cuanto a la innovación implica resolver todas estas nuevas maneras de cómo voy a aplicar estas ideas, cómo voy además a completar estas ideas para que se generen los procesos, los proyectos, los productos que se quieran lograr. Un concepto que a mí me encanta sobre innovación y que yo les quería compartir era el de la innovación
como la innovación consiste en utilizar el conocimiento para construir un nuevo camino que lleve a una determinada meta. Y no nos extrañe que tal vez en este camino la meta cambie o haya que ajustar. Pero a mí me gusta pensarla de esa forma. Es cómo usar ese conocimiento y cómo crear este camino, ¿no es cierto? Ahora, el camino implica cambios. Los caminos son así, ¿no es cierto? Y la innovación es cambio también en ese sentido. Por lo tanto, a veces también en este camino podemos encontrar resistencias y podemos también tener algunos problemas en cómo nos relacionamos en ese camino para cumplir nuestra meta, ¿no es cierto? Es por eso que otra de las características importantes que tiene que ver la innovación tiene también que ver en cómo la innovación resuelve y maneja los conflictos que se van presentando en diferentes niveles del proceso que se está siguiendo. Como ven, la innovación es vital, ha estado presente en la humanidad por mucho tiempo. Tú nos preguntabas, Ceci, al principio, me decías cómo en estos tiempos, cómo se la piensa, pues creo que es los tiempos donde más se la estamos pensando, porque han sido crisis como las que estamos viviendo ahora, las que nos han llevado a innovar y a crear las cosas más importantes que han dado en la humanidad. Así que creo que una forma de ver esto es un poco, ahora que estamos en nuestros hogares, los que tenemos la suerte de estar en nuestros hogares y tener nuestras necesidades básicas cumplidas, deberíamos estar pensando qué podemos hacer para aportarle a nuestra sociedad más cercana, desde el barrio hasta nuestro país y hasta entre países. Y creo que ahí viene otro tipo de innovación que llega un poco más allá, ¿no? Que es un poco cómo innovamos en esta crisis, qué es lo que podemos hacer desde nuestros propios procesos, ¿no es cierto? El innovar aumenta el valor de la sociedad, aumenta además esta capacidad de pensar juntos en lo que podemos hacer. Y ahorita, a pesar de no estar juntos, espacios como estos lo que hacen es justamente generar ideas en los que nos escuchan, generar ideas en los que podemos interactuar, aunque sea a través de los medios digitales. Y creo que en estos tiempos esto es lo que deberíamos estar haciendo, pensando cómo vamos a innovar lo que hacemos, cómo vamos a innovar además para que lo que hagamos aporte un poco más a la sociedad en la que vivimos. Tú me avisarás los 5 minutos porque yo soy nueva en esto de los foros. Otra cosa importante que yo les quería hacer ver es también cómo en la innovación tiene que ver mucho también con lo que uno cree, qué es un innovador y qué características debería tener un innovador, ¿no es cierto? Si decimos que la innovación transforma a las personas y les permite mejorar sus capacidades para enfrentar el mundo, entonces, ¿qué habilidades necesitaría yo para poder ser un innovador? Y a mí me gustan, he escogido unas pocas para el día de hoy para no hacerlo muy largo, pero me encantan estas porque son habilidades que a veces se van frustrando en la vida. Por ejemplo, la primera es el cuestionar. Por lo tanto, es vencer lo que clásicamente a veces cuando vamos creciendo se nos impide, ¿no es cierto? Cuestionarnos no siempre es fácil y el que cuestiona generalmente no recibe mucho apoyo del entorno en el que está, porque a veces esos cuestionamientos pueden crear malestar. Sin embargo, desde ahí es donde viene la innovación y desde ahí han salido muchísimos nuevos procesos y nuevos productos. Ayer hablábamos con unos innovadores jóvenes que estaban creando, son unas mujeres que estaban creando un tipo de esmalte de uñas que es como un marcador en las uñas, porque se habían puesto a pensar y se daban cuenta que ¿por qué siempre teníamos que usar una brocha para esto? ¿Y por qué los que no tenemos motricidad fina tenemos que hacerlo de esa manera? Cuando hay formas más fáciles como utilizar un lapicero que todo el mundo lo usa. Entonces, ahí les doy un ejemplo de cómo es el cuestionar. El observar es otra de las características, pero observar con unos ojos diferentes, ¿no es cierto? Hay un proyecto de innovación en Estados Unidos de unos jóvenes que inventaron cepillos de dientes para niños más grandes.
porque lo clásico era pensar que los niños necesitan cepillos de dientes más pequeñitos, porque son personas más pequeñitas. Pero ellos se dieron cuenta, observando, que para el niño era más fácil usar cosas más grandes en sus manitos y se podían lavar mejor los dientes. Es pura observación. Solo para darme algunos ejemplos. Lo otro que a mí me encanta es la innovación va de la mano con el asociar las ideas, ¿no es cierto? El asociar qué se me ocurre para poder no solo asociar, sino crecer junto a otros. Por ejemplo, yo observé un emprendimiento que tenía que ver con una aplicación que le permitía a un estudiante, de acuerdo a las características personales que tenía, escoger aquellas carreras que serían más fáciles de utilizar, pero no solo iba hasta ahí, sino además esto te asociaba con diferentes programas en las universidades del país en el que estaba, te asociaba además con los costos de las carreras, incluso te ayudaba a ver cómo era posible, ¿no? Cómo era posible que tu inversión en la carrera te repercute en el futuro. Entonces asociaba muchas cosas relativas a qué hago con mi vida y qué estudio. Esa es una de las características que me encanta este pensamiento asociativo, experimentar, ¿no es cierto? Y el networking, pero el networking que ustedes conocen, que se ha usado muchísimo, también está asociado con el innovador, pero en el sentido no solamente de hacer contactos para posibles financiadores de mis proyectos, sino el networking en hacer contactos para posibles ideas que complementen mi idea y con eso poder crecer juntos y hacer algo más adelante. Me encanta pensar con esa idea. No sé si Chévere, Ali. Sí, muchísimas gracias, Ali. Te agradezco muchísimo tus ideas, muy valiosas además. Queremos pasar ahora con Anita, que en el mismo tiempo de 5 minutos, cuando hablamos de acto impacto, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos estamos refiriendo? Muchas gracias, mi Ceci. Y yo voy a empezar invitándoles a que imaginen ustedes una empresa multinacional de bebidas energizantes que, además de ser creada con productos naturales, que quiere decir que hace menos daño a la salud, evita la tala de bosques primarios. ¿Sí? Y con esta mirada, con este imaginario que les he puesto ahora, yo quiero adentrarles a lo que es el alto impacto. Y el alto impacto inició y se hizo referencia a los emprendimientos o procesos que, además de ser rentables económicamente, generaban un impacto social positivo o generaban una contribución al medio ambiente. Este imaginario que les dije existe, el producto se llama Runa, y son unos energizantes que salieron hace muchísimos años y a pesar de ser hechos en Ecuador, su principal mercado era Estados Unidos. ¿Por qué se empezó llamando alto impacto? Porque había una necesidad de diferenciar este tipo de proyectos o de emprendimientos, porque empieza este nombre con los emprendimientos, de diferenciarlos de los emprendimientos sociales, que para la mayoría de gente en esa época los catalogaban como emprendimientos de beneficencia, porque no había una mirada hacia la posibilidad que podrían tener las empresas o las organizaciones con fines de lucro de generar impactos positivos en la sociedad. Entonces es así como empieza a llamarse alto impacto. Nosotros en Conexión Azul definitivamente decimos, bueno, quien tiene un proceso, un emprendimiento, una empresa de alto impacto, se crea o se establece definitivamente como un agente de cambio. Y yo quiero robarme este ratito para comentarles, es así como nosotros concebimos también el proceso en las mujeres con las que nosotros interactuamos. Permitirles a ellas conocer más sobre cómo se establecen los procesos de alto impacto y permitirles a ellas mirar sus capacidades, ¿sí? y verse como agentes de cambio de los espacios en donde se desarrollan, no solamente desde el emprendimiento, sino desde sus propios procesos internos.
Entonces, aquí hablamos de ¿y qué es necesario para que sea un proyecto, los proyectos de alto impacto y que se diferenciaban de estos proyectos de desarrollo social o estos proyectos sociales o estos emprendimientos sociales? Entonces, lo principal y la gran diferencia era que tenían un afán de lucro. Entonces, un emprendimiento de alto impacto en ese era uno que tenía una posibilidad de lucro, a diferencia de un emprendimiento social. Tendría que ser escalable. Sí, era un emprendimiento, además tendría que ser muy lucrativo, financieramente sustentable, tendría que ser escalable, es decir, que tendría que tener una sostenibilidad en su crecimiento, ¿sí? También tendría que ser innovador, por supuesto, el componente innovación no podría faltar porque no es posible generar procesos de alto impacto si tú no tienes un componente de innovación, en donde estamos claros que si es que el mercado no ha aceptado tu proceso de innovación, la innovación no está cerrada. Entonces, probar, y de esto de lo que nos habló Ali tan brillantemente, tiene que ver también con que tú puedas hacer estas pruebas y estos prototipos para saber que el mercado está aceptando lo que estás dando. Además, uno de los componentes principales también de tener alto impacto es el uso de la tecnología. Y bueno, ahora sí, prácticamente todos nos hemos lanzado obligatoriamente al uso de la tecnología y he visto cómo mucha gente, a partir de la necesidad que ha surgido y a partir del pensamiento y de esta, digo yo, capacidad de rediseñarnos, capacidad de reconocernos, esta nueva capacidad que estamos desarrollando en esta pandemia, en este ciclo en el que estamos atravesando. A partir de esto, hemos desarrollado también una capacidad de observación y de sentir que no estamos solos, aunque ahora estamos distanciados, y poder tener esta mirada de incidir en el otro positivamente. Y este es el alto impacto. Cuando nosotros hablamos de alto impacto, hablamos de esto. No sé si estoy en mi tiempo, mi Ceci. Sí, muchísimas gracias. Pido mil disculpas. Los cortes de internet tenemos ahora que todos estamos enlazados a través de lo virtual. También nos ocurre estos errores tecnológicos. Así que tuve un corte en un momento, no te puedo escuchar todo, pero sí estuviste en los tiempos previstos, Anita. Muchísimas gracias. Esas valiosas aclaraciones sobre lo que implica el alto impacto. Ahorita vamos a tener una pausa informativa. Lo que quisiéramos comentarles es que el día de mañana, jueves 16 a las 4:30 de la tarde, estaremos con el tema Pensamiento y Voces de las Juventudes en tiempo del coronavirus. Así que les invitamos a quienes nos siguen en estas jornadas y en esta programación que ha hecho Fundación Esquel, acompañarnos. Pues estamos martes, miércoles y jueves haciendo estos programas y el día de mañana pues tendremos este tema tan importante también con el dar voces a las juventudes. Siguiendo con la línea de lo planteado, Ali, y un poco para ir aterrizando lo que tú nos planteabas en un momento, el tema de los procesos. ¿Cuál es el proceso para innovar? Bueno, Ceci, como tú sabes, sobre esto podrían escribirse libros, ¿no? Con diferentes teorías y formas de cómo innovar, ¿no es cierto? Y además esto también depende del tipo de proyecto, de emprendimiento que estoy haciendo. Ani nos explicaba sobre los proyectos en el lado social, los emprendimientos sociales con impacto social, y ahí también los productivos y muchos otros. Pero yo creo que en general sí hay algunos yo divido como algunos elementos que se pueden tomar en cuenta en la innovación, sobre todo en el proceso para innovar. El primero, para mí, el más importante es la estrategia. Para innovar hay que ser tan innovador como en la idea, hay que hacerlo también en el proceso que vas a seguir. Esto viene de la mano. El otro elemento importante para mí tiene que ver, una vez implantada la estrategia, ¿no es cierto?, se explora la idea, se genera, se valida, se fundamenta, y dentro de esa exploración y esa estrategia
hay que combinar las estrategias también que tienen que ver con cómo voy a mantener esa idea, cómo voy a financiar esa idea. Esto es una cosa que a veces se queda de lado y tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? No, hay ideas que solitas no pueden surgir, que necesitan al menos una base económica. Y una vez que estamos en ejecución, creo que lo más importante es pensar que el proceso de innovación tiene que tener esta parte de acción, ¿no es cierto? Ahí es pasar de la idea a la acción, donde podemos experimentar, podemos fortalecer nuestro plan de acción, podemos posicionar un mensaje, difundirlo. Lo más importante, podemos probar hasta que la idea funciona y entonces estamos listos para escalar e ir más allá. El proceso de innovar nunca termina. Por más exitoso que sea un proyecto o un emprendimiento, si uno cree que ahí terminó, uno mismo lo está matando. Hay que ir más allá. Y de manera transversal, yo creo que otro de los elementos importantes tiene que ver con la forma en que gestiono los conflictos que se me van dando al aplicar esta estrategia y al ejecutar, al llevar estas ideas a las acciones. Desde los conflictos más pequeños, que a veces tienen que ver con el propio innovador, ¿no es cierto? Y es lo que también hemos hecho desde Conexión Azul con las mujeres, ¿no es cierto? Desde cómo enfrento mi calidad de innovador como emprendedora, por ejemplo. ¿Cómo enfrento esto de emprender y a veces con esta sensación de que a veces me siento solo? Siento que no soy comprendido y cómo salgo de todo eso para mostrar mi idea y hacerla posible. ¿Cómo manejo las relaciones con los otros que necesito para complementar lo que mi proyecto está haciendo? ¿No es cierto? Sean proveedores, sean socios, ¿cómo se maneja esa acción? Y lo otro es el manejo de los conflictos ya con externos, ¿no es cierto?, que me pueden traer problemas, por ejemplo, el cliente, el usuario al que quiero llegar. Todo esto para mí es transversal y uno, así como se crea una estrategia para la idea y el producto, tiene que tener una estrategia de cómo va a manejar los conflictos. Eso, mi Ceci. Gracias, mi Ale querida. Igualmente, Anita, siguiendo tu línea de los temas de los emprendimientos sociales y los ejemplos que nos has dado, ¿qué características debe existir para decir que cumplimos con los procesos de alto impacto? Bueno, varias características te voy a hablar. La una es que los procesos de alto impacto son desarrollados por equipos multidisciplinarios en donde se aportan las habilidades, conocimientos y talentos de los miembros del equipo y se ponen al servicio del proceso. Es decir, son equipos que tienen diferentes tipos de habilidades y conocimientos. Por ejemplo, en Conexión Azul, nosotros buscamos que nuestras actividades aprovechen de la inteligencia colectiva, sí, y que además se generen espacios colaborativos de trabajo cuando hacemos alguna reunión o algún proceso. ¿Qué también pasa con una de las características es que resuelvan una problemática social o ambiental? Es decir, tendríamos que saber qué capacidad tiene este proceso de transformar la vida de las personas, a qué nivel y a qué tantas personas puede apoyar esa transformación a través de sus productos o sus servicios, o sus procesos, ¿no? También pueden tener un impacto global, es decir, que al aprovechar de la tecnología, que es lo que les comentaba hace un rato, pueden aprovechar de la tecnología para impactar globalmente su entorno. Es decir, que a través de la tecnología pueden acceder a diferentes clientes o usuarios en otros lugares que no necesariamente están ahí en su sitio, proveedores, aliados o socios en cualquier lugar del mundo. Entonces, aprovechan de la tecnología y tienen un impacto global. Y además resuelven problemas de manera efectiva. Es decir, que tienen una tendencia a solución de problemas y satisfacción de necesidades. El pensamiento, la forma en que está estructurado este proceso de alto impacto es con la tendencia a solucionar problemas. Y esto es facilitar la vida de los usuarios. Y yo aquí hago una acotación. No estoy hablando exclusivamente de clientes, porque estoy hablando de procesos. Estoy hablando de usuarios, de la persona que va a hacer uso de ese proceso, de ese emprendimiento, de ese negocio, de esa empresa de alto impacto. Y por supuesto, al tener estas características, crean valor, ¿no es cierto? Todas estas características contribuyen
con ese objetivo que tiene el alto impacto de crear valor real para los clientes, usuarios y el entorno en el que se desarrolla. Yo les había mencionado antes, y ya estoy terminando mis 2 minutos, tienen que ser económicamente rentables, escalables, por supuesto innovadores, y ya lo dije varias veces, hacer uso de la tecnología. Gracias. Muchísimas gracias, Anita. Valiosos los aportes que nos brindan Ali y Ani. En este momento vamos a dar paso a Anabelita. Te damos para que nos cuentes ahí cómo vamos con las interacciones, si tenemos o no inquietudes, preguntas de nuestros seguidores para las panelistas. Y pues adelante, cuéntanos cómo vamos. Claro que sí, Ceci. Tenemos muchas interacciones, varias preguntas. Se han conectado muchísimas personas a esta linda conversación que hemos generado en esta tarde. Bueno, a continuación les quisiera compartir algunas de las preguntas que nos han llegado respecto a los temas de innovación y de alto impacto. Hay una primera pregunta que le hacen directamente a Alicia y es: en los procesos de innovación se requiere también acompañamiento de normativa. En ese marco, ¿cómo se piensa el apoyo desde la normativa legal para el desarrollo de procesos de innovación? ¿Qué tipo de normativa legal, de normativa hay en el Ecuador vinculada a innovación, Alicia? ¿Y cómo se podría acceder a ella? ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues, ahorita, antes de que entremos en el proceso de cuarentena, estábamos todos haciendo el análisis de la nueva ley para el emprendimiento y la innovación que fue aprobada hace unos pocos meses aquí en el Ecuador. Entonces, creo que el marco legal es bastante amplio. Justamente desde Conexión Azul habíamos hecho un convenio con un grupo de abogados para poder hacer unas charlas en las que se explique a los emprendedores y a los innovadores cómo aplicar esta ley de mejor manera, que trae algunas ventajas, ¿no? Sin embargo, la normativa no es lo más importante. Vamos a tener este marco legal. Hay esta voluntad de apoyar la innovación, pero yo creo que nosotros en innovación tenemos que caminar a la mano de la normativa, sí, pero también ir más allá, ver más allá. La innovación implica pensar más allá y por lo tanto, como lo dije al principio, es un proceso más complicado en el que tenemos que tener la valentía de subirnos e intentar hacer otras cosas. ¿Qué nos está pasando como país? Tenemos uno de los porcentajes más altos de Latinoamérica en emprendimiento, ¿no es cierto?, en emprendimientos. Sin embargo, cuando uno hace un monitoreo de esos emprendimientos, estos emprendimientos, la mayoría son por necesidad y muchos de estos fracasan. ¿Qué quiere decir? Que no estamos siendo lo suficientemente innovadores, no estamos viendo suficientemente la calidad de lo que estamos poniendo para que sea sostenible a largo plazo. Y eso va más allá de las normativas que tengamos. Si la idea es lo suficientemente fuerte y trabajada, es mucho más fácil inclusive conseguir el apoyo financiero que podamos necesitar. Entonces, creo que ahora para responder esta pregunta, tenemos una normativa, hay que empaparnos de esta normativa que puede traer muchas ventajas, pero también hay que prepararnos para subir a un segundo nivel en lo que emprendimientos con innovación estamos hablando, ¿no es cierto? Es ir un poco más allá. Gracias, Anabel. Gracias, Alicia. Aquí abro 2 preguntas adicionales, tanto para ti como para Ana, en el que nos dicen, hay una primera, justamente pensando en el contexto actual, en el momento de la emergencia, ¿qué recomendación podríamos hacer para las personas, sobre todo pensando en las más vulnerables ahora que se están quedando sin medios de vida, acerca del enfoque de la innovación? Tal vez algo que era viable hace 2 meses ya no es tan viable ahora. ¿Cómo pensar eso? ¿Cómo lo podríamos abordar? Y la otra pregunta es, ¿cómo se puede hacer innovadora? ¿Cómo se puede hacer un proyecto de innovación, vincular la innovación a un proyecto social, vincular la innovación a un emprendimiento, pero cuando el presupuesto no alcanza, que es la realidad de muchas de las organizaciones y actorías locales? Alicia, Ana, les escuchamos.
Ok, Alice, ¿quieres? Scale Creek ¿no? en vivo, Yo te medio voy de a comunicación empezar alternativa contestando regional. segunda pregunta. Desde distintos lugares nos Y es encontramos. justamente estos procesos de alto impacto y el componente innovación el que te va a servir, digamos, de esta manera, para que en esto que hablas del presupuesto, en donde el presupuesto no nos alcanza o lo que sucedió, o lo que teníamos antes ya no nos funciona, es de esta capacidad de rediseño y esta capacidad de sumarnos, de conjugar, yo les decía, equipos multidisciplinarios, de buscar otras habilidades, otros conocimientos que nos permitan construir ideas que finalmente germinen o puedan funcionar y en donde el presupuesto no sea el limitante, ¿sí? Entonces, yo digo es esta invitación. La invitación es a innovar, la invitación es a poder generar esto, hacer uso de la tecnología ahora y uso de la tecnología, ojo, no te digo exclusivamente para la venta, porque mucho se ha dado ahora el tema de la venta vía online. Te digo también, podríamos nosotros hacer encuestas para saber qué es lo que la gente quiere, de qué manera nosotros podemos generar este rediseño en nuestros procesos, en nuestros emprendimientos, en nuestros productos, y esas encuestas no tienen un costo. O sea, hay muchos recursos que podemos hacer uso. Esta sería yo. No sé, Alice, ¿tú quieres acotar algo? Yo solo podría acotar que es difícil con la nueva situación que vivimos, es difícil recomendar alguna cosa específica, ¿no? Creo que las circunstancias cambiaron y por lo tanto nos toca rever la forma en que estamos pensando la idea y a quién la estamos entregando. Yo en eso estoy de acuerdo con Ani. Y también creo que es el momento de pensar nuevas formas de llegada. Yo ahora dejo de pensar en los emprendimientos y en los productos. Estaba pensando yo ahora qué vamos a hacer, por ejemplo, para innovar como sociedad. Y estaba viendo lo que les está pasando a muchas ciudades más pequeñas, no las ciudades capitales en el país, sino las otras, las más pequeñitas, en las que muchos de los recursos que han tenido para atender la crisis de salud de sus hospitales han sido llevados a ciudades más grandes donde había mayor cantidad de casos. ¿Qué está pasando ahora? Que los casos están llegando a estas ciudades más pequeñas y no hay ni siquiera los recursos mínimos para esto. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad para algo así? Es tan difícil pensar y ver, pero yo lo que decía ahora en la mañana que me comentaban esto unos amigos de Manaví, yo lo que les decía es, al menos desde aquí, desde mi pantalla, lo que podemos hacer es por lo menos comenzar a compartir que esta es la nueva situación, por lo tanto requerimos una nueva respuesta, no solo del lado gubernamental, pero también de la sociedad. ¿Qué vamos a hacer con esta nueva situación, donde no están al alcance de los recursos que se necesitarían? Y yo creo que, por ejemplo, hay una de las acciones que se me ocurrían a mí es, primero tenemos que comenzar por hacer evidente esta situación. Yo les decía a ellos, lo que deberíamos hacer es una carta pública, algo que pueda circular en la red y que pueda llegar tomar atención en estas pequeñas poblaciones para que pueda llegar la ayuda. Y tal vez así no sería una forma súper innovadora, pero sería una forma eficaz de llegar en la que después podríamos sumar más ideas, porque también ante la crisis no siempre vamos a poder responder de forma innovadora e inmediata. ¿Se acuerdan del foco que les dije? La innovación no es como el foco que se prende y la idea ya viene y eso se da. Es poco a poco. Entonces, primero, entendemos lo que nos está pasando, comenzamos a actuar dentro de eso de una forma positiva y vamos creando una innovación distinta. Entonces, hay que darnos también ese tiempito de pensar, de ver y de comprendernos de que antes no habíamos vivido una crisis. Esto es para mí contener la crisis y tal vez eso pueda ayudar. Pero es muy difícil en la época de crisis dar un consejo más preciso. Gracias, Ali, Ana. Creo que ahí el principal mensaje que nos dejan es pensar la innovación precisamente eso, repensando la sociedad y la invitación que nos hacía Ana. Conectar innovación, conectar alto impacto con esta capacidad de rediseñarnos, de pensarlo quizás la innovación no desde una mirada individual, sino una mirada colectiva que nos ayude a entender de mejor manera las condiciones de vida que hay en los distintos sectores.
Como siempre nos pasa en estos programas, llegan muchísimas preguntas, así que condensaré las últimas que nos han llegado en dos para hacer una última ronda de interrogantes que nos llegan. Una nos llega desde Riobamba y nos dicen, entendemos la innovación, pero en el caso de mujeres emprendedoras a nivel comunitario, entendiendo las condiciones de vida en las que viven, ¿cómo se puede apoyar? ¿Cuál es el vínculo que puede haber entre innovación social y política pública? Porque generalmente se la procesa desde las organizaciones sociales, conocemos varias iniciativas, pero ¿cuál es la respuesta estatal de cara a la innovación? Esa es una de las preguntas que nos llega. Y la otra es, ¿qué metodologías recomiendan a los jóvenes, sobre todo, para que apliquen la innovación en proyectos de emprendimientos? Y finalmente nos dicen, ¿la innovación depende del nivel de desarrollo de nuestros países o ajustado a esto? Esa pregunta también nos ha llegado. Con estas preguntas cerramos la última ronda de interrogantes del programa. Les escuchamos, Ali y Ana. Yo voy a comenzar con esta pregunta de las mujeres que me ha llamado muchísimo la atención y que me parece que es clave, ¿no es cierto? ¿Cómo conjugamos innovación? La situación que las mujeres emprendedoras enfrentamos y las políticas del Estado respecto a esto, ¿no es cierto? ¿Y qué podemos hacer? Yo creo que hay bastante que hacer, ¿no es cierto? Porque primero, yo creo que siendo realistas no podemos esperar desde el Estado políticas públicas que comprendan la situación de las mujeres emprendedoras. Eso es lo ideal, lo que quisiéramos, pero creo que lamentablemente lo que vemos en el día a día es al revés. Las emprendedoras le hemos mostrado al Estado qué es lo que necesitamos desde ese lado. Y creo que con un buen proceso de incidencia y de diálogo con las autoridades, lo que sí se logra es que se comprenda esta situación de mujeres emprendiendo, ¿no es cierto? Y cuáles son esas especificidades cuando se trata de mujeres, ¿no es cierto? Que además enfrentamos a veces otras realidades que no son iguales a las de los hombres. Yo creo que ahí sí tenemos ejemplos en todo el país de políticas públicas que han tomado en cuenta primero realidades que han vivido las mujeres y que han venido no solo desde la sociedad civil, desde los grupos de mujeres que se han juntado para hacer cosas, ¿no es cierto? Ahí hay las redes de mujeres, yo creo que en eso han sido muy, muy activas, y lo que creo que nos está faltando es esta comunicación y diálogo con la otra parte, que es las autoridades, ¿no es cierto? Sí se hace, pero yo creo que a veces tenemos que ser más eficientes en la forma en que estamos comunicando para que una vez visibilizada esta necesidad, pues se puedan crear las políticas públicas adecuadas. Yo creo que ahí sí hay mucho que se ha hecho y que se puede continuar haciendo. Ani. Gracias, mi Alice querida, gracias, mi Anabel. Sí, efectivamente, una invitación que yo hago también en estos espacios que voy a hacer una acotación a lo de las mujeres emprendedoras. Creo que en estos espacios comunitarios es donde más capacidad tenemos de poder generar emprendimientos o procesos de alto impacto, porque podríamos sumar a la comunidad y los recursos de la comunidad y los recursos de las mujeres para poder crear estos procesos de alto impacto. Entonces, la invitación ahí acotando a la respuesta que ya dio la Ali. La otra pregunta que teníamos era, ¿dónde pueden o qué pueden hacer los emprendedores para generar procesos de innovación? Era así, ¿verdad, mi Anabel? ¿Sí? Sí, precisamente. Ya, entonces, a ver, la invitación que les hago yo es, ahora, en esta época, una de las cosas que ha generado esta abundancia, esta generosidad del momento, ha sido una cantidad de webinars y de cursos gratuitos y de información a todo nivel. Entonces, yo les recomiendo a los emprendedores, porque estamos hablando de este momento, ¿no es cierto? Prepararse, hay procesos específicos para generar innovación. Ya Alice nos dio un buen panorama de cómo funciona. Hay metodologías que pueden ser utilizadas como el design thinking o como la solución creativa de problemas. Y especialmente hay una cosa que es tener un enfoque en el usuario, un enfoque que va más allá de mi pensamiento. Lo que nos pasa mucho a los emprendedores, digo como experiencia propia también, es que
Nosotros queremos hacer lo que para nosotros es funcional. Y realmente los grandes procesos de innovación, los grandes cambios se hacen cuando tú pones la mirada en el otro y buscas qué es lo que le funciona al otro y cuál es la necesidad del otro. Entonces, si yo pudiera dejarles un tip a estos emprendedores para sus procesos de innovación, es empatía. Empatizar, empatizar, empatizar y conocer quién va a ser tu usuario, cómo va a ser y trabajar desde el otro más que desde mi yo como emprendedor. Ese sería mi aporte. No sé si quedó alguna pregunta por responder, ¿no? Ahí estamos muy bien, Ana y Alicia. Bueno, a manera de síntesis de estas respuestas que nos dan, creo que queda sentada la invitación a pensarnos esta relación entre innovación y las capacidades que también tengamos para generar incidencia, articularnos también, mover piezas para que también desde sociedad civil promovamos más espacios de innovación y conexión con política pública. Ana, en cambio, nos sugiere que conectemos, que articulemos a más actores, conozcamos a las comunidades. Creo que ahí está uno de los secretos en convertirnos en agentes de cambio, y es tener este enfoque en el usuario, un enfoque en conocer bien el problema y la realidad de cada uno de los actores. Cierro con eso. Agradecemos las preguntas que nos han llegado desde Bolivia, desde La Tacunga, Loja, Manabí, Riobamba, nos han saludado desde Argentina, Red Wim, hay gente conectada desde Quito, desde Miami. Realmente hemos tenido un amplio alcance con esta emisión del Mundo en Plural. A continuación, una pausa informativa. Al momento estamos viendo Mujer y Alto Impacto. Acompáñenos mañana, jueves 16 de abril, 4:30, por este mismo canal, a través de la cuenta de Fundación Esquel, en pensamiento y voces de las juventudes en tiempos de coronavirus. Ceci, volvemos a ti. Muchísimas gracias. Perdón, Anabelita. Muchísimas gracias, Ani, Alicia. Muy importantes los mensajes que nos dejan. Y vamos llegando ya a la conclusión de este foro que parece que es muy largo, 1 hora, y no es tan largo, cuando vemos que también tenemos buenas interacciones y que las preguntas se nos quedan en la mesa y en el tapete. Bueno, este es nuestro programa El Mundo en Plural, así que vamos a pedir a nuestras invitadas que con estas ideas que nos han dado, vayamos también concluyendo algo que quieran dar fuerza. Así que, Ali, agradecemos tus conclusiones, pero también te tengo ahí alguna pregunta alrededor de ¿es posible innovar en las condiciones realmente que nos encontramos ahora? Tal vez, ¿cuál sería ese último mensaje que dejaríamos a nuestros invitados? Gracias, Ceci. Tengo algunas puntualizaciones para concluir. Como ven, entonces, innovar es una actitud. Es esta creencia de que para mejorar la situación actual hay que hacer algo diferente y que el futuro sí puede ser mejor que el presente, ¿no es cierto? Otra de las cosas importantes que creo que debe quedar claro es que innovar implica mucho trabajo, ¿no es cierto? Y también implica el crear juntos, sentarnos con nuestros pares, ¿no? Sentarnos en grupos multidisciplinarios a pensar, a diseñar juntos. Es de creer en la inteligencia colectiva, no es algo individual. Y si esto se suma a la sostenibilidad, que mejora aún, ¿no es cierto? Creo que son elementos esenciales para la innovación. Y yo sí creo que la innovación puede ser el motor del crecimiento de una sociedad, ligada obviamente al alto impacto, como Ani nos decía. Y finalmente, la pregunta que tú hacías es si la innovación y la calamidad, la crisis que estamos viviendo en este momento realmente puede ser ahora una gran lección. Todo depende de cómo nosotros queramos llevar esta calamidad. A mí me gustaba mucho, yo leía el otro día un filósofo que decía, bueno, esta crisis es una gran profesora, nos enseña un montón, y eso es lo que nos dicen las filosofías. Ahora la pregunta es, ¿qué tan buenos alumnos vamos a ser nosotros? ¿No es cierto? Está en nuestras manos. Y creo que, como lo dije al principio, desde el lugar en el que nos encontramos, yo sí creo que
tenemos ahora algo que nos quejábamos antes, tenemos ahora el tiempo de pensar y ver cómo aportar dentro de lo que estamos viviendo. Unos lo harán más rápido que otros, unos con más necesidad que otros, pero si estamos en la misma línea, entonces el impacto puede ser enorme. Ok, muchísimas gracias, Ali. Y ya nos queda cortito el tiempo para ir concluyendo, Ani, también contigo. Agradecer habernos esclarecido varios de los temas que tienen relación con alto impacto y también ahí darte este espacio, tal vez en un minuto, en qué se puede aplicar el alto impacto como para dejarles como estos tips para nuestros invitados e invitadas. Ok, gracias, mi Alice. Bueno, realmente el alto impacto nosotros podemos aplicarlo en cualquier espacio de la cadena de valor. ¿Sí? Si hablamos de emprendimientos o de negocios de empresas, pues decir, desde los proveedores, desde la logística, desde la operación o la producción, desde el marketing, los servicios, cuál es el impacto ambiental que estoy dejando. Es decir, tener una mirada y en cualquier proceso tú puedes crear impacto positivo. Desde cualquier espacio, ¿no? Y yo sí quiero dejar, más bien, dejar esta reflexión. Yo creo que este es el tiempo, yo creo que es el mejor tiempo en donde nosotros podemos empezar a ensayarnos en crear impacto positivo, ¿sí? Creo que es empezar a convencernos de nuestra capacidad, de nuestra posibilidad de ser agentes de cambio y empezar a mirar la capacidad también de rediseño que hemos tenido. Esta crisis nadie la pensó y hemos necesitado rediseñarnos. Desde cualquier espacio en el que estemos, no te hablo de clases sociales, culturales, no. Todos hemos necesitado rediseñarnos. Tomar esta capacidad de rediseño, ¿sí? Y empezar a ensayarnos a hacer impacto positivo desde nuestros entornos más cercanos e irnos ampliando. Esta sería como mi conclusión y la invitación que yo dejo para las personas que nos han escuchado. Gracias, Ceci. Muchísimas gracias, Ali y Ani, por habernos permitido compartir esta riqueza de conocimientos y el habernos dado esta oportunidad. Nos han dado algunas pautas, yo quiero nada más en 30 segundos, porque ya estamos con el tiempo sobre, decirles que muy interesantes las pautas que nos dejan para enfrentarnos ante esta crisis, indagar sobre nuevas formas de emprender, buscar estrategias, herramientas, recursos eficientes para enfrentarnos a estos nuevos desafíos, a estos nuevos entornos y realidades que se nos presentan. Y tal vez algo fundamental que se ha mencionado en el contexto de lo que ustedes han desarrollado es el no entrar en pánico, sino más bien aterrizar, y nos invitan más bien a abrir estas nuevas formas de pensar, actuar y hacer para cultivar estas acciones y transformarlas en acciones transformadoras. Y también hablaban de cambiar, digamos, de hacer, aprovechar la inteligencia colectiva, de cómo nos transformamos a la final para lograr sacar más bien beneficio de mirarnos que somos capaces de ser agentes de cambio reales. Anabelita, quiero darte el último paso para mirar cómo ha sido el alcance que hemos tenido en redes sociales y irnos despidiendo ya desde nuestra audiencia. Gracias, Ceci. Pues contarles que tenemos un alcance de 2,000 personas y 200 interacciones. Como les he dicho, nos hemos quedado cortas en todas las preguntas que nos han ido llegando. Hemos tratado de irlas compilando para poder solventar todas, pero de la misma manera nos llegan unos mensajes muy bonitos en el que nos dicen que el espacio es muy enriquecedor, que hay excelente participación. Hay saludos especiales tanto para ti, Ali, como para Ana, Ceci. Las reconocen desde distintos lugares del país. Nos dicen, excelente, mujeres lideresas y emprendedoras. La crisis debe ser una oportunidad para una nueva vida y una nueva visión, pensando en la práctica desde la participación. Comentarios como estos, varios. Agradecemos muchísimo la participación. Mi nombre es Anabel Bilbao y ha sido un gusto acompañarlas en este espacio. Gracias, Ana, y gracias, Ali. Ceci. Muchísimas gracias, Anabelita. Solamente para ya despedirnos, decirles nuevamente gracias a Ali y Ani de Conexión Azul por haber estado en este espacio, por acompañarnos. Y a nuestra audiencia les invitamos, por favor, al siguiente programa que tenemos inmediatamente después de un programa que lo hemos denominado Desde mi Ventana, con el que vamos a continuar
y compartiremos esta conducción con Dolores Padilla y tendremos como invitada a la doctora Barbarita Miranda. Ella es psicóloga clínica para tratar el tema el hogar, escenario de construcción de relaciones. Así que nos despedimos por ahora y yo vuelvo en un minuto enseguida. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes. Gracias. Estamos silenciados. Esquel en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia.